Desde Brasil, por supuesto, corresponsal de Página 12, entre otros medios. Darío, Pablo Caruso, Néstor Restivo, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? Amigos, Pablo, Néstor, un abrazo, ¿cómo están? Muchas gracias, Darío, por atendernos en este rato. A ver, primera pregunta es ¿qué impacto o cómo impactó esta noticia en la sociedad brasileña? Si este despacho fuera televisivo o la nota de un diario, habría que escribir y no estaríamos siendo en nada originales la palabra historia, toda con mayúsculas, ¿eh? Es un hecho absolutamente histórico, es un hecho que hace poco más de 2 años, en enero de 2023, el 8 de enero de 2023, hubiera sido impensable, Pablo y Néstor, aquel día miles de bolsonaristas, según la sentencia, bajo las órdenes de una estructura de la cual Bolsonaro era el jefe, una Ujú. estructura militar subversiva, destruyeron el Congreso, el Palacio del Planalto y el Palacio de Justicia donde estábamos ayer, que 2 años y tanto después esos responsables hayan sido procesados, hayan sido condenados y sean ellos un capitán del ejército, Bolsonaro, líder de la organización sediciosa, y 4 militares de alto rango, 3 generales de 4 estrellas, que son los de más alto nivel en el escalafón militar, y un ex jefe de la Marina, un almirante. Hoy Brasil amaneció como si fuese un día cualquiera, hay Brasil después del juicio, hay gobierno y hay democracia. Mm. Esta versión es una versión, obviamente, del impacto a primera vista de lo que ocurre hoy en Brasil y particularmente en Brasilia. ¿Eso da a entender que este fue un punto y aparte? No, este es un punto y coma. Es decir, vos lo decías, lo decía Néstor en el inicio, ¿qué pasará con la amnistía? ¿Qué pasará con esa organización subversiva de la cual la mayoría de sus miembros siguen en libertad? ¿Y qué pasará con esa organización que sigue teniendo en Jair Bolsonaro a un general en las sombras, aunque él sea capitán, un general en las sombras, porque en su mansión, a unos 4 kilómetros de donde les hablo, aquí en Brasilia, sigue funcionando como un cuartel general desde el cual se emiten órdenes muchas veces inconfesables para su ejecución. Una probablemente emitida por él y puesta en ejecución horas más tarde, ayer, luego del fallo, es la que cumplió su hijo, uno de sus hijos políticos en el sentido de que desempeñan actividades políticas, que es Eduardo Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, muy conocido en Argentina, entre otras, porque es amigo, declarado amigo de Javier Milei. Dijo Eduardo Bolsonaro en Washington, luego de que su padre fue condenado a 27 años y 3 meses de cárcel, lo que es necesario ahora, y podría ser que el presidente Donald Trump lo ejecute, es que se envíen casas F-35 para atacar a Brasil y restituir la libertad. Palabras que además de haber sido dichas y publicadas en un vehículo, en un órgano privado, un medio de comunicación, Metrópolis, muy conocido acá, obviamente conservador, está el audio, lo cual hace más, digamos, duplica el impacto de esas declaraciones, que no son las primeras, que se suman a otras dichas hace 3 días por la vocera de la Casa Blanca, quien también dijo, las respuestas a Brasil pueden ser de cualquier índole, inclusive armadas. Sí, la pregunta es, ¿estamos ante el riesgo de que Brasil se convierta en otra Venezuela, en otra víctima de un ataque militar inminente de los Estados Unidos? La respuesta es categórica, no, pero que los anhelos del bolsonarismo están en ese sentido, la respuesta es sí. Néstor. Darío, ¿qué tal? Te quiero preguntar más allá de las presiones externas sobre el frente interno, ¿no? ¿Qué pasa con la derecha brasileña en el Parlamento, el bolsonarismo? ¿Qué posibilidades reales o no se dan para que puedan eventualmente revertir una decisión judicial a partir de una amnistía? ¿Cómo está ese cuadro de situación? La reversión en lo estrictamente jurídico de la condena es improbable porque es la última instancia de la justicia, es la Corte Suprema de Argentina, el Supremo Tribunal Federal, y lo único que resta, que es casi algo administrativo, es que se presenten cuestionamientos, no apelaciones, a algunos detalles del fallo que pudieran tener consecuencias secundarias, ¿eh? Son así llamados aquí en el lenguaje jurídico embargos. Ahora bien, la disputa para que en el Congreso, en primera instancia en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, se apruebe una amnistía, están muy avanzadas.
lo reiteró en la noche de ayer otro de los hijos políticos del expresidente al dejar la mansión de un barrio privado de Brasilia, en una región muy acomodada llamada Jardín Botánico. Me refiero al senador Flavio Bolsonaro. Dijo él: esto no ha terminado, vamos a luchar por una amnistía amplia, general e irrestricta. ¿Qué significan esas tres cualidades o desperfectos, según desde qué lado de la democracia se los observe? Que sea amplia, general y restricta quiere decir que se aspira no solo a que todos los condenados sean beneficiados, sino a que todos sean automáticamente rehabilitados políticamente y a que todos queden en el futuro, esa es la magnitud del proyecto, en el futuro inmunes ante posibles nuevos atentados a la democracia. Ese es el texto que está hoy impulsado por un pastor poderosísimo, el pastor Sóstenes Cavalcanti, que es además el jefe del bloque de los diputados del PL. De tal suerte que esa embestida, preparémonos, porque la semana que viene, posiblemente desde el martes, cuando es la reunión de los líderes de bloques en la Cámara Baja, va a redoblar. Si llegan o no a conseguir el objetivo, es todavía un destino abierto, pero que ellos van a concentrar sus fuerzas en ese punto, por cierto. Claro que de obtener media sanción en diputados no sería tan sencillo lo mismo en la Cámara Alta, pero que ese es el primer objetivo y no el único. Darío, seguramente estás al tanto de un caso que hay en la Argentina de corrupción a partir de unos audios que vinculados a coimas en el sector de salud, y una de las personas que apareció como confidente de Españuelo, que es el principal sospechoso, es Fernando Cerimedo, ¿sí? Editor de La Derecha Diario en la Argentina y un hombre muy vinculado al bolsonarismo. ¿Qué tuvo que ver él con todo ese episodio que se caracterizó como un intento de golpe de Estado, ¿no? Y de atentado contra la democracia? ¿Y en qué situación judicial está? Sí, por cierto, estoy conociendo la información sobre Argentina y detalles de esos los obtuve hoy gracias a la colega Irina Hauser, que me los hizo saber, colega del diario Página 12, y que pueden ser, no el escándalo en Argentina, pero sí el nombre de Cerimedo, una clave para una madeja de la cual hasta el momento se ha jalado muy poco, Néstor. Y digo por qué, y esto está directamente en la noticia de ayer, de antes de ayer. En uno de los votos más extensos, durante 14 horas, al comienzo del voto, y estamos hablando del voto del juicio del siglo, de uno de los jueces, se citó a Cerimedo. Y durante los interrogatorios a militares que participaron en la conspiración, militares muy importantes, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un general al que se le atribuye en la denuncia haber elaborado el proyecto Puñal Verde Amarillo que constaba en matar a Lula. Ese general, cuando es indagado por la Fiscalía, cita a Cerimedo, y también otro general que trabajaba con él en esos audios, que además son de acceso relativamente público, y explican la importancia que tuvo él en su momento para contribuir a divulgar la noticia falsa de que las urnas electrónicas permitían el fraude. Esa participación de Cerimedo no ha sido investigada debidamente, en mi opinión, porque él en su hora fue de los indicados por la Policía Federal para ser procesados. Una vez que esta indicación de la Policía Federal llega a la Fiscalía, a Cerimedo, el argentino Cerimedo, el editor de La Derecha Diario, se lo excluye, lo cual dio lugar en algunos grupos de derecha de los cuales fui informado en Argentina, que vieron que no pasó nada. En realidad estaban nuevamente desinformando. Sigo con una historia en la cual hay un argentino involucrado en el escándalo, no, en el proceso del golpe. ¿Por qué? Porque el fiscal dijo que estaba excluido porque no pudo comprobar que Cerimedo estuviera consciente de lo que estaba haciendo. Es decir, el argumento del fiscal es bastante insustancial, y por lo que pude recoger en fuentes judiciales es porque el fiscal no quiso complicarse la vida sumando a un argentino en una causa que ya de sí es complicadísima. De tal suerte que las digitales de Cerimedo están en esta historia, y si les parece, les cuento las de otro argentino que están tanto o más envueltas en esta historia, que es la del presidente, son las digitales del presidente Javier Milei. A esta hora, el expresidente Jair Bolsonaro está en prisión domiciliar, no por el golpe de Estado, sino por una decisión cautelar del juez, el relator del caso, el juez Moraes,
porque descubrió en el celular de Bolsonaro un documento de 33 páginas con membrete oficial dirigidas al presidente argentino, Javier Milei, incluso escrito con defecto porque dice Milei, en el que le pide asilo político. La investigación de la Policía Federal dice que sí, Bolsonaro planeaba fugarse de Argentina y uno de los destinos, el primero sería la Embajada de Brasil, el segundo la de la Embajada Argentina. Por eso ayer Bolsonaro no estuvo en el juicio, porque está preso debido a que la Corte teme que se fugue y uno de los destinos a donde se pudiera fugar es la Argentina. Hasta donde vi, Darío, Milei no hizo referencia, ¿no?, a la condena a Lula. Perdón, a Bolsonaro, disculpas. Lo que, por lo menos a lo que se publicó hoy aquí, no hay de Milei, pero sí de la vicepresidenta Villarruel. Sí, de Villarruel sí, un poco deja puntos suspensivos, ¿no? Deja interrogante, un interrogante abierto respecto de Cristina y de Bolsonaro, que le parece grave que haya expresidentes presos, etcétera. Pero de Milei, hasta donde entiendo, no. Sí, yo no he visto nada. Y esto que nos contás, acá no lo teníamos tan claro, por lo menos. Darío, bueno, lo vamos a seguir momento a momento. Por supuesto, yo insisto, es una noticia de impacto regional, con alcance, por supuesto, en los Estados Unidos, respecto a lo que decías en un comienzo y esa palabra de Marco Rubio. Te agradecemos, como siempre, la densidad de la información que compartís con nosotros, Darío. Un gran abrazo. Un gustazo, queridos. Estamos en contacto. Gracias. Hasta la próxima. Darío Pignotti, muy fuerte.